Buenos días nuevamente y le damos a Dios gracias por la oportunidad de despertarnos, de estar aquí delante de su presencia en este domingo 25 de diciembre. Pues en esta ocasión, hermanos, vamos a tener un estudio diferente. Hay un pasaje que estaremos estudiando, vamos a enfocar este pasaje. Y no es el pasaje que habitualmente hemos estudiado o de los que hemos estado nosotros analizando, sino es un salmo. Así que por favor abran sus Biblias en el Salmo 133. Salmo 133 me parece que es uno de los salmos muy bien conocidos por nosotros. Vamos a leer juntos este salmo, el Salmo 133. Unidos, hermanos, dice así la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad de congregarnos, la oportunidad de estar juntos y la oportunidad también de disfrutar el tiempo juntos, Dios. Y ahora vamos a no solo disfrutar esa interacción y esa calidez que tanto necesitamos en este clima frío, pero también vamos a disfrutar del calor de tu palabra. Y por favor te rogamos que nos ayudes a entenderla y aplicarla a nuestras vidas en esta mañana. Gracias te damos por todas tus bendiciones y oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del mensaje es Donde Dios envía bendición. Donde Dios envía bendición. Y estaba pensando en qué compartir en este día, Koinonia, esta reunión de iglesia que hacemos año tras año con el propósito de compartir. Recuerda, no solamente es compartir comida, es compartir tu vida. Es compartir tiempo tuyo, es compartir quizá palabras de ánimo, de aliento. Y vamos a tener oportunidad de esto un poco más adelante. Pero se trata de compartir, hermanos. Y este pasaje nos invita a vivir en armonía. Este pasaje, este capítulo, es un capítulo escrito por David, donde se observan varias características de la bendición de Dios, donde envía Dios bendición. Y lo primero que nos dice es que Dios envía bendición en la unidad del pueblo. Es lo que dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recuerda, bíblicamente la comunión es eso, no solo compartir tiempo, sino compartir tu vida. Y hace algunas semanas veíamos cómo los discípulos de la iglesia primitiva pasaban tiempo en la iglesia, en el templo, ¿recuerdas? Pero también comían en las casas, pasaban tiempo en sus casas. Y esta es la interacción que debería de tener una familia. Una familia es un grupo de personas que viven juntos. Y por eso es interesante aquí la palabra habitar juntos. No solo estar un poco de tiempo, sino habitar en medio de ellos. Y hermanos, es inevitable recordar quizá diferencias o conflictos en la iglesia. Y muchas veces lo que como iglesia nosotros demostramos es las desuniones, los conflictos, los problemas. Y a veces son estas cosas las que
reflejamos en lugar de la unidad. Ahora, evidentemente, todas las iglesias tienen conflictos, tienen dificultades relacionales. Y es interesante ver cómo incluso el apóstol Pablo, en su ministerio, cuando él envía cartas, habla a un grupo de mujeres, a dos mujeres más bien, Evodia y Síntique. El apóstol Pablo les dice en la carta que les pide que sean de un mismo sentir. Hermanos, ninguna iglesia está exenta a las dificultades, a los problemas, a las rencillas, a las rivalidades. Pero como hemos enfocado, en cada oportunidad necesitamos superar todas las diferencias entre nosotros. Necesitamos superar todo problema. Ahora, vamos a ver estos versículos. Son solo 3 versículos. Les prometo que no vamos a estar mucho tiempo. Ya hace un poco de hambre, ¿verdad? Y estas 3 cosas que podemos ver, vamos a extraerlas de cada uno de estos versos. Son 3 versos, 3 puntos, 3 cosas que vamos a ver en esta mañana. Y sin duda, yo estoy seguro que este pasaje ya es un pasaje conocido por ti. Hablamos mucho acerca de este pasaje, ¿verdad? Y no sabemos el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Lo sabemos casi de memoria. Y es un versículo muy fácil de entender. Pero sabes que a medida que vamos leyendo el versículo 2 y el versículo 3, es como si este salmo se pone más raro. Se pone raro para nosotros. Y de pronto sabemos qué hacer con el versículo 1, sabemos exactamente lo que dice, pero luego el versículo 2, como habla de un hombre barbón. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, aquí vemos varios hombres barbones. Y no hay nada, no hay algo que puedas exaltar o ver de hermoso, ¿verdad? De un hombre barbón. Así que, ¿a qué se refiere el salmista cuando habla de este hombre? Y la tercera cosa, el versículo 3, la última parte de este salmo, como un lugar, como el monte Hermón. ¡Wow! El monte Hermón. El asunto es que no sabemos nada acerca de este monte. Para nosotros es un salmo muy bonito, el versículo 1. Pero luego nos perdemos en el resto de este salmo. No sabemos qué hacer con él. No sabemos realmente el significado, pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Hay un mensaje, no solo en el versículo 1, sino en el versículo 2 y el versículo 3. Hay un mensaje que hay en conjunto en todo este salmo. Y recuerda nuevamente, la pregunta que vamos a hacernos en esta mañana es: ¿dónde envía Dios bendición? Hablamos mucho acerca de la bendición. Nos encanta recibir la bendición de Dios. Pero la pregunta es: ¿dónde puedo yo encontrar la bendición de Dios? ¿Dónde la encuentro? Si voy a ser bendecido, ¿dónde tengo que estar para encontrar la bendición de Dios? El último versículo, la última parte del versículo 3 dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová bendición? Bueno, pues vamos a ver 3 lugares, 3 cosas. ¿Dónde envía Dios bendición? Y la primera cosa, el primer lugar, la primera cosa donde Dios envía bendición es que Dios envía bendición a su pueblo. Dios envía bendición a su pueblo. Es lo que dice el versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de un pueblo. Está hablando de hermanos. Está hablando de muchas personas que se relacionan las unas con las otras. Ahí envía Dios bendición a un pueblo.
Ahora, si tú recuerdas, tenemos que entender, hermanos, el contexto histórico de este salmo. Y no podemos separar este salmo de los salmos que están antes de este salmo. Y cuando nos damos cuenta que ahí dice, ¿verdad? Ahí arriba del Salmo 133 dirá algo así como cántico gradual. Nos damos cuenta y recordamos que este es uno de los salmos de ascensión. Este es uno de los salmos que son denominados cánticos graduales. ¿Y por qué se llamaban de esta forma? Bueno, porque había fiestas en Jerusalén. Y todo el pueblo judío era llamado a ir a Jerusalén, a una de esas tres fiestas, las fiestas más solemnes. La Pascua era la más importante de todas. Y entonces había caravanas, había grupos de personas judías que se juntaban y que se dirigían a Jerusalén. Iban juntos a Jerusalén para celebrar las fiestas allá. Pero mientras iban subiendo, mientras iban caminando, iban cantando. Y este es uno de los salmos que ellos cantaban. Ahora, estos salmos de ascensión o salmos graduales comienzan el verso número 120. Aquí comienzan los salmos graduales y a medida que ellos iban avanzando, iban cantando más y más, avanzando en estos salmos. Y podemos recordar, al ver estos salmos de ascensión, el lugar donde se encontraban. Ahora, algunos de estos salmos de ascensión fueron escritos por David, pero no todos estos salmos fueron escritos por David. Algunos de estos salmos fueron escritos por otros autores desconocidos, y algunos quizá han señalado que posiblemente se escribieron en el tiempo del exilio. Y podemos notar ahí, por ejemplo, en el Salmo 120, verso 5, que no estaban en Jerusalén. Recuerda, estos eran hombres que estaban en otros lugares, pero que se dirigían a Jerusalén, que ellos querían, anhelaban estar en Jerusalén. El Salmo 125 dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Estos autores no estaban en Jerusalén cuando escribieron estos salmos, pero anhelaban estar en Jerusalén, porque anhelaban estar con Dios en el templo, pero también anhelaban estar con las personas de su propio pueblo. Ellos anhelaban esto. Lo único que tenían era personas hostiles. Ahí mismo en el versículo 2, el Salmo 122, dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y la lengua fraudulenta. No solo no estaban en Jerusalén, ellos anhelaban estar en Jerusalén porque en Jerusalén estaba el templo y en Jerusalén estaban las personas de su pueblo, a las que tanto amaban. Pero si avanzamos un poco más en el Salmo 122, versículo 1, podemos ver el gozo del salmista al decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me gozo, yo me alegro, porque ahí está la presencia de Dios. Y aunque yo no estoy ahí, pero alguien me ha invitado a ir, yo anhelo ir con ellos. Yo anhelo estar con esas personas. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación en la que ellos vivían? El Salmo 123 nos dice cuál era la situación estando ellos en otro lugar que no es Jerusalén. Versículo 3, 123, 3. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Pero eso ellos querían, amaban, se gozaban cuando alguien más les decía, vamos a la casa de Jehová, vamos a ir al templo, porque el lugar en donde estaban ellos era un
lugar donde los menospreciaban. Un lugar de hostilidad. Dice el versículo, la siguiente parte, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Y ellos anhelaban, amaban estar en Jerusalén. En el templo, el Salmo 126:1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad en Sión, seremos como los que sueñan. Nuevamente, una referencia más del anhelo de estar en el templo. El anhelo de estar en Jerusalén. El anhelo de convivir con las personas que realmente son sus hermanos. Y el Salmo 128, versículo 5 también dice, bendígate Jehová desde Sión. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y el salmista está añorando, el salmista está deseando estar en Jerusalén. Recuerda, no solo para estar en el templo, para estar delante de Dios, sino porque también extraña la comunión con sus hermanos. Porque lo que tiene en los demás lugares es menosprecio, burlas, mentiras, hostilidad. Y pertenecer a un pueblo a donde puedes llamar a las personas mis hermanos, eso te llena de paz y de tranquilidad. De paz y tranquilidad. Ahora recuerda, este es un salmo de David. No sabemos exactamente en qué momento David escribe este salmo, pero algunos comentaristas han señalado que David pudo haber escrito este salmo cuando Dios le permitió tener toda la nación a sus pies. Cuando hubo esta unificación, porque si tú recuerdas, David, aunque Dios lo había elegido para ser rey, hubo muchas guerras civiles antes de ascender al trono. ¿Puedes recordar la envidia que le tenía Saúl? Los celos que él tenía en contra de él, lo quiso matar en diversas ocasiones, hizo que David huyera de Jerusalén, dejara el territorio de Dios y tuvo que morar en tiendas y en campamentos de enemigos. Incluso, tiempo después, Absalón, su propio hijo, se sublevó en contra de él y tuvo que huir. Y esta fue la experiencia cruda y difícil de David. Pero posiblemente este salmo, recuerda, fue escrito cuando Dios le da la unidad del pueblo, la unificación del pueblo. Tiene mucho sentido esto. Tiene mucho sentido que David en este momento comienza a escribir valorando mucho la unidad. Hablándole a todo el pueblo respecto a cómo Dios se alegra y Dios se goza cuando su pueblo está unido. Porque David no quería que hubiera más rivalidades, que hubiera más guerras civiles entre el propio pueblo de Dios. Hermanos, a Dios desagrada cuando hay guerras entre personas en el mismo pueblo de Dios. Dios envía bendición a donde está el pueblo. Mirad cuán bueno es. Y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es un llamado a estar juntos. Pero sabes, también el salmista dice, esto es bueno y es agradable. No solo es algo bueno, también es agradable. Y tiene que decir eso, porque hay algunas cosas que nos parecen agradables, pero que no son buenas.
¿De acuerdo? Hay cosas que para ti son agradables, pero que no son buenas. Por ejemplo, el día de hoy, esta mañana, cuando abriste los ojos, te diste cuenta que era domingo, sentiste frío. Lo agradable para ti es estar en camita. Lo agradable para ti pudo haber sido quedarte más tiempo dormido. Eso fue, o sea, para nosotros eso hubiera sido agradable. Disfrutar. Es domingo. Hace frío. Está lloviendo. Vamos a quedarnos en casa. Eso es agradable. Pero no es bueno. No es bueno. Y te felicito, hermano, por haber venido a la casa de Dios el día de hoy. Esto es bueno. Esto es bueno. Y es agradable. ¿Qué hizo? ¿Qué provocó en ti ese deseo de venir a la iglesia? ¿Qué te hizo llegar hasta aquí? ¿La comida? Espero que no. Quizá algunos dicen, pastor, es que mi esposa se llevó la olla de tamales. Pues tengo que seguir, o sea, obviamente tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues la olla de tamales va para allá vamos todos. No, espero que ese no sea el enfoque. Espero que no, hermano. Es bueno. Vamos a comer en unos momentos más. Esto también es agradable. Pero estamos hablando de algo superior. Estamos hablando de algo superior a los alimentos que disfrutaremos en un momento más. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la unidad, del amor entre nosotros. Esto es superior. Es bueno y es agradable. Para Dios, esto, el que estemos reunidos, un domingo frío, y el que estemos, hermanos, básicamente como una familia. Estamos como familia. Para algunos de ustedes, quizá, lo más cercano a una familia, humanamente hablando, terrenalmente hablando, es la iglesia. Somos lo más cercano a una familia. Y por eso, cuando hay un funeral, el mayor grupo de personas que están ahí son personas de la iglesia. Y por eso cuando hay una celebración, hay un cumpleaños, el mayor grupo de personas reunidos ahí en esa celebración es la iglesia. Porque somos una familia. Esto es bueno y es agradable delante de Dios. Es aquí donde Dios envía bendición. Somos el pueblo de Dios. Pero la segunda cosa, y hermanos, ¿se acuerdan? Les dije que iba a ser rápido. La segunda cosa, Dios también envía bendición a una persona. Y recuerda, es aquí como se pone más raro este salmo. Se pone raro porque hablamos de un pueblo, sí, el pueblo bonito, juntos en armonía, y luego un hombre barbón, ahí aparece, ¿verdad? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y recuerda, eso no tiene sentido para nosotros. No tiene sentido. ¿Qué hermosura habrá en este hombre? Hasta que entendemos quién es este hombre. Hasta que entendemos el contexto religioso. El contexto cultural. Recuerda, como judíos, ellos sabían perfectamente que este hombre no es cualquier hombre. Este hombre es Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sacerdote. ¿Y qué función tenía el sacerdote? Pues ser mediador entre Dios y el pueblo.
Era Aarón el que iba antes de entrar al lugar santísimo. Él hacía una oración y un sacrificio para expiar su pecado, porque a continuación entraría al lugar santísimo a hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Este era el hombre que oraba por el pueblo. Este era el hombre que mediaba a todo el pueblo con Dios. Así que, hermanos, no nos equivoquemos. Este hombre no es cualquier hombre. Este hombre es el sacerdote, el sustituto del pueblo. Esta imagen del versículo 2 es la imagen de la unción de este hombre. Es como el buen óleo, el buen aceite. Dice que desciende y que se derrama sobre la cabeza y baja, desciende sobre la barba y luego baja hasta el borde de sus vestiduras. Y el sumo sacerdote era Aarón, el hombre que llevaba un traje especial, una vestimenta especial. Y también se habla mucho acerca del pectoral. ¿Recuerdas el pectoral o el efod? Era un pectoral que tenía las 12 piedras y cada piedra representaba a cada tribu. Y es como, mira, a través de este hombre, el Espíritu Santo es derramado. Y la bendición de Dios nos llega a todos nosotros. Baja hasta el borde de sus vestiduras. Baja hasta el efod del pectoral. Esas piedras que representan al pueblo de Dios. Así que hay bendición a través de un hombre. Hermanos, necesitamos recordar que todos nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Tú, hermano, varón que me escuchas, eres el sacerdote de tu familia. Y Dios te va a pedir cuentas por esa enorme responsabilidad que tienes. Es a tu esposa y tus hijos. Tú debes de acercarlos más a Dios, así como el sumo sacerdote. Era el que acercaba al pueblo con Dios a través de sus oraciones, a través de sus sacrificios, a través de su vida de devoción dedicada a Dios. Y también tú, hermano, que me escuchas en esta mañana, tú eres responsable por tu familia. Tú eres responsable por tus hijos. Hermanas, ustedes también son sacerdotes. Piensen en sus hijos. ¿Estás acercándolos más a Dios? No estoy hablando de agarrarlos a bibliazos. No estoy hablando de regañarlos y tener siempre ahí la palabra, o sea, para regañarlos, la palabra de Dios. Porque es algo, un pretexto, ¿verdad? Para regañarlos y pensamos, no es que bíblicamente, no. Tienes que recordar la palabra de Dios, pero no solo cuando lo regañas. Es que tienes que obedecerme porque es lo que Dios dice. Sí, pero tienes que recordarles también la palabra. En las conversaciones cotidianas, cuando ellos se levantan, cuando ellos se acuesten. Tienes que día a día tener este acercamiento con ellos. Recuerda, somos sacerdotes. Hay una responsabilidad enorme en nosotros. Pero no solo eso. ¿Sabes que es muy fácil pasar a idolatrar a personas? Y este es un problema, definitivamente, cuando llegamos a creer que son las personas las que van y tienen esa responsabilidad de ayudarme. Y que siempre van a estar para mí.
Es normal, hermanos, ver a un niño de 3 años comportarse como un niño de 3 años. ¿Sabes, hermano? No podemos ser exigentes. Algunos padres, ¿verdad? Les hablan a sus hijos y comienzan a dar todo un sermón, explicaciones, ¿verdad? De por qué tienen que debe de ser y lo que esperan. Y el niño no tiene idea de lo que está diciendo. No tiene ni idea. El niño está perdido. ¿Por qué? Porque él no puede entender. Es un niño de 3 años. Tenemos que ser pacientes con niños de 3 años. Pero lo que no es normal es que un niño de 10 años o 15 años se comporte como un niño de 3 años. Esto sí no es normal. Y esto sí, hermano, es pecado. Y lo mismo sucede a nivel iglesia. Hay nuevos convertidos, hay bebés en Cristo. Sí, lo sabemos, lo entendemos. Habrá personas en la iglesia, sí, que tienen poco tiempo de ser creyentes, tienen poco tiempo asistiendo a la iglesia. Hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes, hay que amarlos. Pero luego, ¿qué me dices de las personas que tienen 10 años, 15 años o 20 años en la iglesia y se comportan como unos bebés? ¿Qué me dices de ellos? No puede ser posible. Simplemente es intolerable, es inaceptable que una persona teniendo tanto tiempo de conocer de Dios, profesando ser cristiano, tenga ese tipo de actitudes. Tenemos que, hermanos, ir madurando. Este salmo también nos recuerda la persona, el del sumo sacerdote, Aarón, que él recibía la bendición, la unción de Dios. Él era el ungido, el escogido. Y como representante del pueblo, las bendiciones hacia él iban a todo el pueblo. Pero en tercer y último lugar también, el lugar. Había también un lugar. Dice la última parte del versículo número 3. Como el rocío de Hermón. ¿Y dónde era el monte Hermón? ¿O qué significa el monte Hermón? Ahora, a propósito, Hermón no se sabe con certeza cuál sea el significado. Algunos creen que es simplemente un monte alto. Ese es el significado. Hermón, del hebreo, monte alto, un pico. ¿Sí? Y algo especial acerca de este monte era que una peculiaridad era que este monte casi siempre tenía el pico lleno de nieve. El monte Hermón. Hacía mucho frío, evidentemente, en este lugar. Pero dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y dónde está Sión? Bueno, Hermón era un monte cerca de la región de Galilea, cerca de Cesarea de Filipos, al norte del territorio de Israel. Ahí está el monte Hermón. Y Sión, los montes de Sión, pues básicamente es la cordillera que tienes en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad en un monte, pero hay varias montañas a su alrededor. Y lo que está diciendo el salmista es, mira, es como la bendición como el rocío del monte Hermón, ese lugar lleno de frío, que está siempre congelado, es un lugar húmedo, un lugar fresco, que puede sentir el rocío. Y mientras una persona iba subiendo al monte Hermón, podía sentir ese aire frío, ese aire fresco, muy diferente a Jerusalén, que era un lugar muy seco, a veces incluso caluroso. Pero es la imagen del salmista. Como esa nieve, ese frío, esa brisa puede llegarte hasta allá. Puede llegarte a medida que tú estás subiendo. Ahora resulta que también este monte Hermón puede ser el monte Tabor. Y en este monte, se dice, la tradición dice que fue el monte de la transfiguración, fue a las faldas de este monte
Y tenemos ahí registrado en Mateo capítulo 17 y verso 1. Y es interesante que añade que era un monte alto. Un monte alto. Por el lugar cerca, recuerda, en este momento, en Mateo 17, Jesús está en Galilea. Y tiene mucho sentido que sea este monte, porque dice, era un monte alto, donde Jesús fue a orar con sus discípulos y en ese momento se transfiguró. Un lugar y un momento para los discípulos donde pudieron ver un poco del destello de la gloria, de la inmensa gloria de Dios en la persona de Cristo. Y posiblemente David pudo haber huido a este lugar en algunos de los lugares donde él fue, porque su vida era acechada. Y quizá David tenía una conexión especial con este lugar. Y al momento de que él está escribiendo este salmo, Dios ha unificado al pueblo. David le recuerda al pueblo el deseo de Dios por vivir en unidad. Le recuerda cómo la bendición llega al pueblo, cómo la bendición puede llegarnos a través de la persona del sumo sacerdote, pero también David se transporta a ese lugar. Cuando tú recuerdas algún momento, alguna etapa de tu vida, recuerdas sin duda un lugar. Porque los recuerdos nos traen consigo experiencias que vivimos. Y quizá en esta mañana tú puedes recordar perfectamente, en todo este año, estuviste en diferentes lugares. Y tú puedes recordar en tu mente, hacer una remembranza de los lugares en donde estuviste. Y algunos lugares son muy tristes y lugares donde no te gustaría volver a estar. Como la sala de un hospital, un velorio quizá donde estuviste. Recuerdos. Con nuestra mente nos transportamos a ese lugar y sentimos nuevamente. Sentimos en nuestro corazón lo que sentimos en ese momento. Pero hay otros lugares también que recordamos y nos llenamos de gozo. Nos llenamos de alegría cuando recordamos algunos lugares y nos la pasamos tan felices, tan gozosos. Quizá un día de campo con la familia, quizá un viaje, algún paseo, que estuviste con personas con las que tú convives tanto y disfrutas ese tiempo. Y tú puedes recordar todas estas vivencias, puedes recordar esos lugares geográficos donde estuviste y puedes volver a sentir el gozo que sentiste al estar en esos lugares. Hermanos, se trata de Cristo, este salmo. Se trata de Cristo. ¿A dónde envía Dios la bendición? Si recuerdas, vimos tres cosas. Dios envía su bendición a un pueblo. Sí, era David el que quería unificar al pueblo. Y era David el que estaba escribiendo aquí. Era David el que ya no quería que hubiera guerras civiles entre el pueblo. El asunto es que David, aunque fue un rey piadoso, no fue un rey perfecto. Porque David trajo más desunión al pueblo. David trajo más desunión al pueblo. Y a través de ese pecado con Betsabé, Dios envió a un profeta, el profeta Natán. Y Dios le dijo a David, la espada nunca se apartará de tu casa. Y así fue. Con sus hijos, Absalón. Muchas ocasiones en su reinado hubo guerras que él mismo provocó. Así que hermanos, no se trata del pueblo de David, se trata del pueblo de Cristo. Se trata de un mejor rey, un rey perfecto, no como David. Él sufrió las consecuencias por su pecado, hermanos, pero tenemos en Cristo a un rey que nunca pecó. Y a través de su santidad, la bendición nunca se alejará de nosotros.
La profecía para David fue: la espada nunca se apartará de tu casa. La bendición para nosotros en Cristo es que las bendiciones nunca se apartarán para la casa de Cristo, para el pueblo de Cristo. Y Jesucristo lo reiteró en diversas ocasiones a sus discípulos. Pero es que si estamos en Él, si estamos en Cristo, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, también nosotros. Pero si estamos en Cristo, hermanos, tenemos aseguradas todas sus bendiciones. Se trata de Cristo, porque no es solo un sacerdote o un sumo sacerdote. Este sacerdote tiene que ser según el orden de Melquisedec. Aarón fue un sacerdote. Hizo la mediación entre el pueblo y Dios, pero ese sacerdote murió. Pero Cristo, al ser un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es un sacerdote que vive para siempre. Vive por su pueblo. Es el intercesor constante. Y por eso el autor de Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: consideren al gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesucristo. Considéralo. Es el sumo sacerdote que nunca muere. Él es realmente tu mediador, te puede mediar. Hermanos, tenemos un nuevo lugar. Ya no es Hermón. Por agradable y por hermoso que haya sido este lugar, Hermón. Un lugar alto. Pues nuestras bendiciones no son bendiciones que llegan de este monte alto. Nuestras bendiciones vienen y bajan de un lugar mucho más alto. Pablo dice ahí en Efesios capítulo 1 y verso 3 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestras bendiciones descienden de un lugar mucho más alto, desde la misma presencia de Dios. Somos bendecidos. Recuerda que se trata de Cristo. No se trata del pueblo de Moisés, se trata del pueblo de Cristo. No se trata del sacerdote Abraham, se trata del sacerdocio de Cristo. No se trata del monte Hermón. Se trata de las bendiciones que fluyen desde la misma presencia de Dios. Pero recuerda que también tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Dios envía la bendición ahí. Pero sabes, nosotros somos responsables de estar ahí. De movernos al lugar donde Dios envía su bendición. Dios va a enviar su bendición aquí, hermanos. Y que podamos orar en esta mañana. Dios bendice a la congregación. Bendice a las personas en esta iglesia. Porque yo voy a estar ahí, entre ellos, para que me llegue tu bendición. Y esto significa que hay cosas que deben de corregirse entre nosotros. Recuerda, la bendición es Dios el que la manda. Pero cuando nosotros nos apartamos, nos aislamos, estamos privándonos de sus bendiciones. Hermanos, hagamos un compromiso el día de hoy para ser el pueblo de Cristo, para vivir de acuerdo a su palabra, para obedecerle y honrarle en todo. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo, por lo que nos recuerdas, y oramos, Dios, para que tú sigas trayendo a nuestras vidas bendición, que tú puedas obrar en nuestros corazones para corregir las cosas que tenemos que corregir. Dios, perdona nuestros pecados y ayúdanos también a perdonar a aquellos a quienes nos ofenden. Dios, que toda relación en la iglesia, entre tu pueblo, pueda ser con madurez, con un deseo de honrarte a ti. Gracias, Dios, te damos por todo y oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.